No tiene otra. No Porque lidiamos ya con sabe eso lo que va a mucho. pasar. Hola, Hola. hoy vamos a estar contestando preguntas de cosas que hicimos por primera vez como pareja. Vamos a comenzar con la primera pregunta que la hemos contestado un poco en otro video, pero ¿cómo fue su primera cita? Fue la primera vez que la iba a conocer, ¿no? Obvio. Fue buena, ¿no? Fue buena porque no. Porque pasamos de cosa a cosa que no quisimos irnos, quisimos todavía estar juntos. Y queríamos conocernos en persona y ver si es verdad, ¿no? Todo lo que nos decíamos. Sí, Así sí. que fue así, fue así. ¿Dónde se dieron su primer beso? En su carro fue, En mi en su carro, carro sí. de ella. Sí, fue en mi carro. Y casi me comió a besos. Mentira. No es cierto. ¿Qué fue el primer hábito extraño que notaste que tuve yo? Oh, su cabello, ¿no? Capaz de que se tomaba mucho tiempo para lavarlo. Era un proceso, es un proceso. ¿Y eso te parecía raro? Claro, porque yo no tengo ese cabello y Bueno, no, el cabello afroamericano necesita más cuidado, más atención, exacto. especialmente cuando lo mantienes en su estado natural. Pero aprendí también muchas cosas porque la verdad yo no sabía. Yo pensé que era algo simple y era como cualquier cabello que se lava, pero no. Después aprendí. La primera cosa rara que noté en ti es que tú no cierras las cosas bien. O sea, si algo tiene una tapa que se atornilla, Alex como que la deja media abierta. Ajá. Y no sé por qué, pero me vuelve loca. No importa que sea leche, que sean vitaminas, que sea lo que sea, la tapa siempre está como chueca. Y me vuelve loca, especialmente con la comida, porque se va a echar a perder. No, lo que pasa es que como son cosas que uso diario, entonces no lo cierro al total porque después para abrir de nuevo todo, entonces lo dejo a media siempre. No tiene sentido. Sí, para mí sí porque es más fácil, ¿no? Todos los días lo abro, lo ¿Cuánto te uso. cuesta desatornillar una No, tapa, Alex? tiempo, tiempo. Oh, la primera vez que se vieron llorar. Oh, bueno, no, fue acá, en mi apartamento. Lo que pasa es que ella le agarró unos dolores por su mes. Ni tanto por mi mes. No tengo mis ovarios. Bueno, tengo uno, pero está, o sea, fregado. Si yo quisiera embarazarme o algo así algún día, sería demasiado complicado. Por la condición que tengo yo, tengo dolores súper fuertes como Exacto. cólicos, así que no estaba en mi mes, Ajá. pero así se trataba de. Cosas personales de ella, ¿no? De Ujú. salud. Al verla así me causó a mí ternura, ¿no? Me causó pena y comencé a llorar con ella, ¿no? Se notaba que él estaba muy preocupado. Yo me puse como que me sentía muy culpable de no poder quizás tener una familia con él o tener una relación de tal forma que él quiere en el futuro. Y me puse a llorar. Yo le estaba diciendo, no tienes que quedarte con alguien que está como rota. La relación de personas no se basa en lo que no tiene o lo que le falta. Simplemente creo que es cuestión de entender a la otra persona y si de verdad hay cariño, hay amor. Creo que es aceptarla con todo lo que viene, ¿no? Con todo lo que es y con todo lo que tiene. Ya me puse sentimental Ajá. pensando todo, pero sí, fue una linda noche. Al final de todo fue muy lindo escuchar que él me aceptaba con todo lo que estaba pasando. ¿Cuándo supiste por primera vez que estabas enamorado? Para mí fue esa misma noche. Sí, ahí yo ya sentía algo y no tenía claro bien, pero después con el tiempo, la verdad, ¿no? Soy honesto, y la verdad, y con el tiempo llegué a amarla, ¿no? Porque se mostró como es y estuvo conmigo y está conmigo en muchos casos igual, yo de la misma manera, ¿no? Ya con las cosas que pasaron entre nosotros, yo creo que hay nomás al mes, eso es así. Eso es así. Uf, la primera vez que discutieron, la primera discusión que tuvimos fue acerca de algo tan estúpido. Alex toma licuados por las Ah, mañanas. bueno, también. Pero Sí. eso fue un malentendido No, también. Alex, déjame contarlo, porque Ajá. sí fue una discusión y yo me fui enojada por cómo te portaste, Ah, ¿ok? bueno. Entonces, él toma licuados por las mañanas
Y yo también me tomo licuados, pero me gustan con mantequilla de maní, cosas Otras así cosas. que no necesariamente le gustan a él. Así que él se estaba alistando para ir al trabajo y preguntó si podía prepararle su licuado. Y yo le dije, bueno, está bien, como lo quieres. Como estás preparando el tuyo, pero con manzana. Y yo dije, ok, eso es muy raro, como mantequilla de maní con manzana. Ok, bueno, se lo preparo porque eso fue lo que me pidió. Se lo di y cuando lo tomó, él se atrevió de salir de su recámara y me dice, ¿por qué nunca haces las cosas de la forma que yo te lo digo? Y yo le dije, ¿cómo? ¿Con quién piensas que estás hablando? Ahí ella, por ejemplo, necesitaba más información, ¿no? Sí, cualquier persona Cuando, necesita más cuando información. ella, en primer lugar, yo no sabía ella las cosas que ponía en su licuado. Entonces, ¿por qué dijiste Entonces, como el tuyo? claro, porque yo pensé que por ahí tomaba casi igual o qué sé yo, porque ¿Sabes cuando estás durmiendo o estás al punto de dormir y estás en el teléfono y piensas que estás hablando con la persona, pero la conversación la estás teniendo en tu cabeza? Así piensa Alex. Él piensa que me está diciendo algo, pero no me lo dice por completo. Ahora le pregunto, ¿no? Pero antes yo pensé que le entendía. claro, Y fue por eso, porque no me contó claramente qué fue lo que quiso. y cuando soy específico, por decirlo Bueno, así. cuando no pides cosas específicas, ya ves lo que pasa. Claro, ¿no? Bueno, pero Esa fue la primera primera discusión. discusión. ¿Cuándo fue la primera vez que conocieron a los padres del otro? Yo no he conocido a los padres de Alex y hasta cierto punto, la verdad, siento que no les interesa conocerme. No, bueno, no es eso. Yo sí conocí a los papás de ella porque ellos son de acá, viven acá, y yo he Ujú, viajado al estado donde ella es. Y ella no ha tenido la oportunidad porque mis padres, primero que nada, no viven acá. Trabajo mucho y, por ejemplo, ¿no? Con respecto a mi mamá, ella también trabaja. Ya llegará el momento, ¿no? Donde se pueda y tengamos tiempo y lo van a hacer. Pero eso sí ujú. saben de ella, ¿no? Sí saben que ella está conmigo, saben que Pero ni tengo saben una que hablo relación. español, supuestamente. Exacto. ¿Cuáles fueron las primeras vacaciones que tomaron juntos? Fue para celebrar nuestro primer aniversario y fuimos a No, no. Carolina del Norte. Ajá. Un fin de semana largo, fue muy bonito, muy, muy bonito. Sí, ahí fue donde fuimos a un restaurante muy, muy, Muy muy bueno, fino, sí, muy muy caro. bonito. Muy caro también, ¿no? Pero fue una linda experiencia, la Sí, verdad. sí, sí, muy bonito porque se veía el atardecer y todo. Ujú, Estaba ujú. y pleno, había frío, ¿eh? Había un poco de frío. Fue en el otoño, así que Ajá, también los colores de las hojas en los sí, árboles estaban cambiándose. Fue muy bonito, muy bonito. sí. La primera vez que cocinaron juntos. Creo que No hemos cocinado no juntos. hemos cocinado juntos. Tenemos un video Video. acerca de preparar chicha La morada, chicha morada. pero cocinar juntos no es algo No, que hemos hecho todavía. Si quieren que lo hagamos con un plato peruano, dejan sus comentarios allí abajo. exacto, sí. Primera vez que se mudaron juntos. No nos hemos mudado juntos. Bueno, sí, lo hicimos y tenemos un video que se trata de eso. Así que si están interesados, después de este video pueden ir a verlo para ver todos los detalles del desastre que fue. La primera vez que celebramos juntos una festividad importante. Después que nos hicimos novios, pasamos la primera vez de acción de gracias juntos. Ella cocinó en su apartamento, en su espacio. Sí, Y bueno, yo fui para allá y la pasamos juntos. ujú, Fue la primera vez. sí. Primera vez que se ayudaron mutuamente en una situación difícil. Se enteró de una situación que estaba pasando su hermano. Yo creo que traté de mostrarle todo mi apoyo, ¿no? Moral Y para sí lo con ella, hizo. ¿no? Me sentía súper apoyada. En ese tiempo yo le dije también que le amaba, ¿no? Porque sabía que me estaba apoyando y yo veía que estaba interesado por mi bienestar. Del lado de ella hacia mí fue cuando yo tuve acá un pequeño percance, tuve una multa, ¿no? Y tenía que ir a la corte. Y ese día me tocaba ir y yo tenía que ir solo. Pero ella decidió ese día dejar de trabajar y acompañarme, ¿no? A cualquier cosa, estar pendiente. Yo creo que ese día yo me sentí muy, muy apoyado por ella, muy bien, ¿no? Sintiendo su apoyo. Y creo que fue esa vez, ¿no? Donde ella
me demostró eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí donde dije, no, o sea, está conmigo en las buenas y en las malas, ¿no? Sí. Y eso es lo que importa más que todo en unas parejas, ¿no? Que se apoyen mutuamente. Primera vez que se sorprendieron con regalos, todavía lo tengo, fue una rosa infinita, o sea, una rosa en una caja y va a vivir, dizque por siempre, ¿no? Así que él me dio eso más mis chocolates favoritos, me dio estas cosas de sorpresa el día que me pidió que fuese su novia. Y ese día a mí no me dio nada, ¿no? Obvio. No sabía, pensé que solo íbamos a hablar. Me acuerdo una vez que es algo que me gusta de ella, que ella es muy buena haciendo cosas al horno, más que todo repostería. Le gusta mucho eso. Me acuerdo que una vez hizo acá como un pan, un pan, ¿no? O de banano. Ajá, un pan de banano y uff, está muy bueno. ¿Y tú lo ¿No? percibiste como un regalo? Sí, yo lo sentí como un regalo porque ella sabe que a mí me gusta comer normalmente eso con un té o un Sí, café. al Lo que final sea. de su día. Ella lo hizo y lo dejó porque ahí ya creo ya no estaba acá. Me dijo, lo voy a hacer y te lo voy a dejar. Y yo lo sentí como un regalo, ¿no? Porque obviamente si lo hizo ella es porque pensó en mí, ¿no? Entonces dije, bueno, fue uno de los mejores, ¿no? Para mí porque lo hizo ella. La primera canción a la que bailamos juntos. En una Suavemente, boda. Exacto, la de Elvis Crespo. bésame. Él sabe que a mí me gusta bailar, ¿no? Y siempre me decía, bueno, sí, me gusta bailar, pero nunca bailamos. Así Exacto. que cuando tengo la oportunidad y hay música, yo le digo, Alex, vamos, vamos. ¿Cuál fue la primera vez que se dieron cuenta que ustedes eran verdaderamente compatibles? No somos iguales, pero Pero nos complementamos. Exacto. Nos complementamos. Y nos habíamos metido la idea de empezar una relación juntos, a pesar de todas las dificultades, a pesar de las discusiones, las diferencias, lo que fuera. Cuando me di cuenta de eso, que prácticamente a pesar de cualquier cosa, él iba a estar a mi lado, yo dije, bueno, eso es lo que más quiero. Así es. Ojalá les hayan gustado. Si es el caso, pueden ver uno de los otros videos en el comentario que hemos dejado allí abajo. Hasta el próximo video, les queremos recordar que Que con Dios nada es imposible. Nos vemos en el próximo video.